Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, una hora y media de información legislativa donde le vamos a contar todo lo que sucede en la Cámara de Diputados en particular, en el Congreso en general. Estamos en el viernes, último día del del receso legislativo. Mañana, a partir de las 21, hablará ante la Asamblea Legislativa el presidente de la Nación, dando apertura a el periodo 143, periodo ordinario de ambas cámaras. Y bueno, hay gran expectativa respecto de lo que vaya a decir el presidente de la Nación, de lo que serán las presencias en el recinto. Algunas bancadas dijeron que no iban a estar, algunas van a estar más raleadas. Veremos qué es lo que termina sucediendo, pero vamos a ir adelantándole cuáles son los reparos que han expuesto muchos respecto de la reunión de mañana. Pasaron muchas cosas en esta última semana de receso legislativo, porque, bueno, obviamente se produjo la asunción de uno de los jueces de la Corte designados por el presidente de la Nación, designados de manera de decreto. Finalmente, el otro, el más controvertido, que es el caso de Ariel Lijo, se postergó para lo que decía la Corte Suprema el próximo jueves. Y también hoy hay novedades, y de eso también vamos a hablar con respecto a el ámbito político. Fue conmovido por un tuit, nuevamente un tuit de parte del presidente de la Nación, hablando nada menos que de la eventual intervención de la provincia de Buenos Aires. Un tema no menor que ha generado obviamente previsibles reacciones. Se espera que el gobernador bonaerense también hable durante esta tarde, le responda al presidente de la Nación, pero vamos a contarles también durante este programa cómo es que se podría llegar a habilitar eventual, o cómo es el sistema que se habilita para ese tipo de prerrogativas de las que tiene el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional como una intervención provincial. De todo eso vamos a hablar con mi compañero Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, José? Qué Muy bien, placer. Me dijeron, vení a hacer dupla con José sí y acá dijiste, estamos. es un gusto. Nada más y nada menos que en el día previo a la apertura número 143 del periodo ordinario de sesiones aquí en el Congreso Nacional, recordándole a la gente que esto es a partir del año 1994, que cuando se hace este cambio en la Constitución, en la reforma constitucional, bueno, se decide que el periodo ordinario sea desde el 1 de marzo de cada año hasta el 30 de noviembre de cada año. Anteriormente, y esto es a colación también de lo que se conoció en cuanto a la designación de los jueces Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla por parte del decreto de Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia, se recordó en muchos de las noticias que pudimos leer a través de internet, de los medios de comunicación en general, claro, que en la República Argentina había dentro de la Constitución un artículo 99 que marcaba que el presidente de la Nación podía nombrar a un dirigente político en alguna vacante, en algún puesto importante que quede justamente sin cubrir, sin esa cobertura, en algo que, claro, cuando nos ponemos a analizar del 94 para atrás, los periodos ordinarios eran muy distintos. Era del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Claro. O 31. ¿Sabés que tengo un problema 30, con 30, 30 de 30. septiembre? Entonces hablamos de 5 meses de actividad ordinaria y 7 meses aproximadamente de sesiones extraordinarias del 94 para atrás. Es decir, que aquí ya tenemos, obviamente del 94 hacia aquí, un sistema de mucha más actividad ordinaria, y por eso mañana el presidente de la Nación, Javier Milei, vendrá por cuarta vez al Congreso como presidente de la Nación para hacer la apertura y, sobre todo, más allá de la apertura, que es mera burocracia, además de ser muy importante, también es qué va a decir, qué tendrá ese contenido, ¿no? Con estos 30 proyectos, estos 30 anuncios que se esperan que haga. Veremos qué termina sucediendo. Bueno, de todo eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Vamos a lo primero, que es el tiempo, cómo está en la ciudad de Buenos Aires. A ¿Llueve? ver. No, ahora no, pero está pringoso. Ah, bien. ¿Cómo? Pringoso. Ah, Es calor y humedad. Es una combinación terrible qué para... bar. Terrible. 28 grados de temperatura máxima hoy. Parece que hubiera más. La térmica debe estar por los 30. Ahora, fíjate, Y José, húmedo. fíjate algo.
Está el que le gusta el verano, el Sí. invierno, el frío, el calor. Ahora, la humedad creo que no le gusta a nadie, No, es verdad, ¿no? es verdad. Pero bueno, es lo que tiene esta ciudad, 24 de mínima. Para hoy, para mañana va a estar nublado, 29 de máxima, 23 de mínima. Y el domingo con lluvias, 26 de máxima, 23 de mínima. Veremos qué es lo que termina sucediendo. A mí me han hablado algo, pero no lo tenía bajo el retorno, así que si me lo pueden... Ah, bien. Ahí vamos. Ahora sí. Y bueno, como veíamos entonces cómo va a estar el tiempo, con nubes mañana, veremos cómo qué termina sucediendo en cómo es la presentación, que es nocturna, como ha impuesto el presidente de la Nación. Me quedé pensando en lo ¿Te que gusta a vos el horario, José? A mí me gusta el ¿Te horario. gusta? Me gusta el horario. Sí, Es sí. distinto, por lo Es menos. distinto, sí, sí, es Ujú. novedoso. Bueno, siempre uno es reacio a los cambios, pero no me disgusta. Te deja todo el Eso día de ser libre. reacio, sí, a veces depende cuando es algo tradicional, algo popular, ¿no? Acá en realidad estamos hablando más de cuestiones, bueno, desde el lado del periodismo es un análisis diferente, un horario diferente, una organización diferente, pero bueno, para lo que significa el Congreso también en este caso, fíjate que va de la mano con un fin de semana largo por lunes y martes, feriados en la Argentina por los Ujú. carnavales. Y la gran pregunta, ¿no? Que en un ratito posiblemente nos tomemos un tiempo, José, para analizar cuáles van a ser las ausencias, quiénes van a estar presentes, sobre todo pensando en el cuerpo legislativo. Pero digo, también esto ha chocado un poco, me pregunto, ¿ha tenido influencia en base a las ausencias? Digo, sábado a la noche, con lo que significa un fin de semana largo. Muchos diputados y diputadas que tienen en sus provincias la representatividad, la cultura del carnaval. Y Mm. también, obviamente, quienes tengan sus eventos como fiestas, que suelen hacerse un sábado a la noche, A mí ¿no? me parece que tiene mucho que ver en las ausencias, en la predisposición para estar mañana, sobre todo por el tema de los vuelos, esas cosas. O sea, esto termina muy tarde, ya no tenés vuelo, Claro. entonces ya inexorablemente te tenés que quedar hasta el domingo a determinada hora. Pero bueno. Aclaro con respecto a lo de las fiestas, digo, eventos como puede ser un casamiento, un cumpleaños de 50, de 40, un cumpleaños Mm. de 15, digo, porque sucede eso también, También ¿no? puede llegar a suceder, pero bueno, en general los diputados y senadores saben que el 1 de marzo es un día donde tienen que tener la agenda abierta y más Ujú. aún diciendo, y quienes ven este programa ya sabían con antelación, lo Con dijimos hace antelación, mucho tiempo, claro. que iba a ser a las 21 horas. Me quedé pensando en eso que decías respecto de cómo era antes del 94 para atrás. Para atrás, claro. Claro, y pareciera hace un siglo, y No fue hace tanto. realmente era, claro, el ciclo, las aperturas de sesiones eran el 1 de mayo y se extendían apenas 5 meses hasta el 30 de septiembre. Ujú. Totalmente, y después, pero eso no significaba, aclarémoslo, yo me puse a mirar cómo era remontarme en el tiempo. Viste que los viernes Sí, son los espacios que hacemos de totalmente. El repaso el histórico. recuerdo, un poco, el recuerdo que tanto nos gusta. Y veía que no, que había muchas sesiones, siempre había muchas sesiones, pero eran extraordinarias, o sea, no había un receso. Por ejemplo, General. tomamos el año 85, por ejemplo. 85, por ejemplo. Yo lo Noviembre. tenía. Ah, ¿lo tenés ahí? No, lo tenía, pero por ejemplo, el año 88, si miré, Por porque fui ejemplo, mirando sí. todo uno por uno, y hubo 43 reuniones en todo el año. Ah, Fíjate, 43. no, toda la cantidad de sesiones, o sea, se sesionaba antes muchísimo más que en los últimos años. Ujú. Los últimos, ¿Qué promedio tenemos? ¿Te acordás, más o menos? pero eran no De los menos, últimos o años, ¿eh? sea, terminaron en esos años 85, 88, que eran años que miraba así al voleo, estuve mirando y había 73 sesiones en el año 73. 88, por Claro, ejemplo. 73 sumando las extraordinarias. claro, bueno. Porque en el periodo ordinario se sesionaba prácticamente todas las semanas. Había muchas sesiones en minoría, como ahora, y las extraordinarias también. La preparatoria, por ejemplo, se hacía el 26 de abril. Sí, La preparatoria en la Cámara de Diputados, claro. por lo menos. Porque arrancaba el Antes, 1 de mayo el periodo ordinario. claro. Y después había muchísimas reuniones. Recordemos, esto viene de la historia, porque bueno, esto es así se dispuso que fuera el 1 de mayo, cuando la Constitución de 1853 que se estableció, bueno, los periodos, y bueno, la primera sesión arrancó en el 1 de mayo,
Y el tema era que como el Congreso estaba en Buenos Aires, obviamente tenías que, venían a caballo, en carruajes, Claro. la manera, entonces no iban a Todo más sesionar mucho lento, más. más. Todo más lento y aparte Tampoco. más acotado, no podías hacer 9 meses de sesiones como esa en la actualidad, porque obviamente, No. imagínate. Y sin Así que conectividad, como se muy, hizo, muy vamos a difícil. suponer, en la cuarentena, como para que se pueda llevar a cabo una sesión en una Obviamente, situación así. obviamente. Ese era el sistema de funcionamiento. Ahora, bueno, de un tiempo, desde el año, a partir de la renovación de la modificación de la Carta Magna, bueno, se establecieron esas nuevas fechas, un 1 de marzo, y se extiende hasta el 30 de noviembre. Y el receso es más receso. Claro. Y a veces no hay extraordinarias, y a veces hay, o hay poquito. Pero este tema, digo, mirando así, mirando la cantidad de sesiones que había, en el periodo ordinario prácticamente era una anomalía que hubiera sesiones especiales, eran todas sesiones ordinarias, Claro. donde vos podés tratar cualquier tema. Ahora bien, en el periodo extraordinario, como era tan extendido, porque estamos hablando de 7 meses de extraordinaria, que no eran los 7 meses, en enero se paraba por ahí, pero en febrero, enero y febrero menos, pero ya en febrero arrancaba de nuevo, vos ves que hay mucha sesión y continuas. Pero claro, en extraordinarias, ¿qué se trata? Solamente lo del Ejecutivo. O sea, le habían encontrado la vuelta. Mirá, Claro. hacemos muchas reuniones extraordinarias, pero solamente los proyectos del Ejecutivo. Ahora, aprovechemos que... ¿Cuántos años hace que cubrís más o Un menos el montón. Congreso? Y año Sí, sí, lo querés 89. decir. 89, desde Bueno, el 89. desde el No, 89 años no, 89. desde el 89. Sí, Bueno, así es. aprovechando esta oportunidad que tenemos aquí en la mesa, cubriendo ya, bueno, no saqué la cuenta rápida, pero más de 40 más de años. 30 años. 43 años. Cubriendo el Congreso, digo. Y a mí que me tocó estar más en lo contemporáneo, en las presidencias anteriores a las de Menem, que fueron las de Cecilia Moró, las de Sergio Massa, donde tal vez vi un panorama o crecí con un panorama aprendiendo lo que es el Congreso, más de sesiones especiales. Digo, ahí fue el cambio de pasar a una cotidianeidad de las sesiones ordinarias a pasar directamente a sesionar especialmente de Fue un sesiones sistema que especiales. se hizo más en los últimos años de Cristina, Ah, empezaron, y que se acentuó en el periodo de Macri. Fue un reproche que le hacían en las sesiones preparatorias a ujú. Emilio Monzó, a quien era muy querido, muy apreciado, pero siempre en el momento de los discursos, cuando se lo consagraba para otro nuevo periodo, bueno, se le decía ese reproche de, bueno, pero bueno, basta, hagamos sesiones ordinarias. Se hacía uno o dos, pero después se volvía porque tenías sos gobierno en minoría y es difícil habilitar el recinto. Entonces era una de las cuestiones que terminaba sucediendo en esos tiempos, pero bueno, Y por cuestiones. ahora, pese a que hubo muchos reclamos dentro del recinto, lo digo, no pasa ni por una opinión ni por una declaración en algún medio de comunicación. En el recinto, recuerdo a algunos diputados, Fernando Carvajal se me viene a la cabeza, el formoseño de Ujú, sí. Democracia para Siempre, entre otros, que reclaman el hecho de volver a sesionar de manera ordinaria. Claro, sí, 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 sí. Pero ¿No? lo veo dificilísimo realmente y se entiende un poco. Y bueno, hablábamos del gobierno de minoría con Mauricio Macri. El gobierno de Alberto Fernández tampoco tuvo mayoría, o sea, no llegaba, sobre todo en la Cámara de Diputados, así que también está, y bueno, y se sigue Que usando. ojo, no asegura que salgan todas las leyes. No, obviamente, y No, no es lo claro, que les pasa, porque es pero menos tiempo de negociación en ese sentido. totalmente, claro. Claro. Pasaron muchas cosas en estos días, siguen pasando. Esto es Argentina, donde no existe la tranquilidad, es una cosa exótica. Pero bueno, entre las cosas que pasaron, no solamente cuestiones legislativas, esta semana todo el mundo, digamos, no solamente en la Argentina, estuvo pendiente de la salud del Papa. Papa Francisco, que bueno, ahora en los últimos días, o los últimos 2 días por lo menos, los partes que emanan de la Santa Sede son más positivos. Parece que hay una leve recuperación, leve pero paulatina recuperación del Santo Padre. Y bueno, el tema repercutió obviamente en la Cámara de Diputados, donde hay un grupo parlamentario de amistad con el Vaticano, y bueno, tuvo una reunión justamente ¿con quién la tuvo? Con Miroslav
Monseñor Miroslav Adamczyk. Exactamente. Sí, exactamente. El nuncio que fue y estuvo presente, él es de origen polaco, que justamente es quien representa en este sentido a este sector de la Iglesia, el catolicismo, y que estuvo presente en este grupo parlamentario de amistad con la Santa Sede. Ahí vemos las imágenes, juntos con los diputados que estuvieron presentes. Cristian Ritondo, el diputado del PRO, presidente del bloque, fue quien estuvo reunido, como vemos, junto con la diputada Vanessa Siley, de Unión por la Patria, con Dania Tabela, de Democracia para Siempre, de Raíz Radical, por ejemplo. Vemos que estuvieron presentes en este grupo parlamentario de amistad. También quería sumar el dato de quien había estado presente dentro de este encuentro, que fue básicamente para dar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al Papa Francisco. Estuvo Patricia Cardo, ella es coordinadora justamente del grupo parlamentario de amistad de la Cámara de Diputados. Básicamente lo que se hizo en esta reunión, recordemos, con Miroslav Adamczyk, que justamente es un sacerdote polaco y que es el nuncio apostólico en la Argentina actualmente. Estuvo presente en representación obviamente de la Santa Sede, así es el grupo de amistad que tenemos aquí en la Cámara de Diputados. Ahí veíamos imágenes del encuentro. Bueno, de este mismo encuentro, como decíamos, en donde se intentó dar un mensaje de solidaridad y acompañamiento al Papa Francisco, que muy de a poquito está tratando de recuperar su salud, más allá de que hablamos más del presente de su salud. Después, bueno, lógicamente es una persona de 88 años, y que es el Papa. Bueno, vamos a empezar a repasar algunas de las frases que dejó esta reunión por parte de los representantes del cuerpo legislativo de la Cámara Baja. Empezamos con el repaso entonces, cuando lo dispongan. Ahí está. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, que dijo: la figura del Papa Francisco y el deseo en su pronta recuperación nos unen en el sentimiento. Y cuando vemos esta frase, dice, nos unen en el sentimiento, te voy a mostrar algo, José, que realmente es muy interesante, es muy importante, porque hay un proyecto presentado en cuanto a lo que significó la preocupación de los diputados para con la salud, obviamente, del Papa Francisco, sí, donde se encuentran firmas de muchos diputados de varios, o te diría de casi todos los bloques, entre ellos del PRO, de Unión por la Patria, de el Seno Radical y también de La Libertad Avanza, para que veamos que hay proyectos en los que se ve la unión de los distintos bloques de la Cámara Baja en este sentido para el acompañamiento, en este caso, a la preocupación y el querer acompañar desde aquí, desde la Argentina, al Papa Francisco. Vamos con otra frase que nos ha dejado este grupo parlamentario de amistad. Recién veíamos la declaración más importante de Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO, y acá vemos... Vamos a la vereda de enfrente. Claro, exactamente. Nos vamos a Unión por la Patria en este caso, porque Vanessa Siley, la diputada de Unión por la Patria, de seno gremialista, y Cámpora, aparte. De Cámpora, exactamente, que tiene un perfil bastante alto en este sentido a la hora de sus declaraciones y demás. Bueno, estuvo presente en este grupo parlamentario de amistad, y lo que dijo fue que el Papa Francisco representa para la humanidad entera el mensaje de la paz, del trabajo y de la casa común. Fíjense, ¿no? De la casa común. Claro. También que lo podemos asociar con la Casa de la Cámara de Diputados, ¿no? Un lugar que se dio justamente para la unión de los bloques en representación con este mensaje. Siguiente declaración. Tenemos a Dania Tabela, la diputada de Democracia para Siempre. Recordemos este grupo de 11 diputados, ¿no? Que se separaron, digamos, del grupo originario, del bloque originario de la Unión Cívica Radical. Dania Tabela, que dijo: nos une el sentimiento emocional que el Papa es argentino y las luchas que ha dado desde el inicio de su papado. Bueno, cuando habla de las luchas, obviamente hablamos de un Papa poco tradicionalista, ¿no? Que claro, llevó en muchas ocasiones muchos discursos, muchos debates a la Iglesia católica apostólica romana, bueno, que tal vez otros papas no lo han dado, que eran tal vez más radicales en su pensamiento, y el Papa Francisco se ha ganado su reconocimiento también por este tipo de cuestiones.
Y también tenemos para repasar lo que decía justamente el monseñor Miroslav Adamczyk, el nuncio apostólico de la República Argentina. Es muy hermoso y muy humano reunirnos acá. Hacía referencia obviamente a esta reunión porque el Santo Padre es un argentino, un ser humano que sufre y cada expresión de cercanía le hace bien. Claro. Una representación. Este fue un evento que se realizó esta semana, José, que tal vez dentro de lo que es la vorágine de la previa a las sesiones, a la apertura de sesiones ordinarias, de cualquier otro tema de actualidad que compete al Congreso, como posiblemente mañana veamos dentro de estas iniciativas de Javier Milei, el hecho de promocionar o tratar de instalar nuevamente para que en el Congreso se continúe y se lleve al recinto el proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Digo, en medio de todos estos temas, la designación de los jueces para la Corte Suprema, bueno, también este tipo de reuniones aquí en la Cámara de Diputados. Y creo que tenemos la posibilidad de ver el proyecto que te comentaba, que es un proyecto de resolución para expresar la preocupación de los diputados de la Cámara Baja, en donde podíamos ver que era una iniciativa de Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO, pero que también tuvo el acompañamiento de diputados de Unión por la Patria, de La Libertad Avanza, del radicalismo, tuvo el acompañamiento, por ejemplo, de Pamela Caletti, la titular de Innovación Federal, este grupo de diputados que entre ellos agrupa, por ejemplo, bueno, Salta, Misiones, entre otras provincias, y que estuvieron también con la estampa en este proyecto, en donde lo que básicamente expresan, a través de muchos fundamentos de la importancia de la Iglesia Apostólica Romana para con el país, la ayuda social y bueno, todos los fundamentos para expresar básicamente la imagen, ¿no?, del Papa Francisco y la unión en este sentido y la preocupación por su estado de salud. Muy bien, eso es bueno, la preocupación que comparte todo el pueblo argentino y toda la Grey católica de todo el mundo. Recordemos que, bueno, pendientes de la salud del Papa, esta semana, justamente esta semana tan lluviosa, se había previsto una misa para orar por la salud del Papa en Constitución. La idea era hacerla, como estuvo lloviendo toda la semana, en la estación, bajo techo, y a la hora de la misa prevista, se abrió el cielo, hubo buen tiempo, entonces se hizo afuera, directamente en la Plaza Constitución. Exacto. Corte y ya volvemos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes?
¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Nuevo bloque de plenario y bueno, toda la expectativa está puesta en lo que sucederá mañana con la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el periodo 143 de sesiones ordinarias. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso un poco de lo que fueron, vamos a hablar de todo el color de las aperturas de las sesiones. Esto es parte del espacio de los viernes. Espacio de los viernes, Claro. y hacemos Ahí. una referencia, como decíamos al principio, vos te acordás del año pasado, hacíamos tanto de esas cuestiones de historia y ese Sí, tipo de cosas, y totalmente. bueno, vamos a hacer un poquito de historia más bien reciente, Pero donde nos vamos no a menos remontar un importante. poco más allá de lo que son esto que es la fiesta de la democracia por antonomasia, realmente, porque es el momento en el que, bueno, es la apertura de sesiones, que se dará mañana con la presencia de Javier Milei. Y bueno, será el reencuentro también que se va a dar con la vicepresidenta de la Nación, con quien no se ve desde noviembre del año pasado. El acto de la policía. El acto de El la aniversario de policía, la policía. así es. Desde entonces no se han encontrado y bueno, veremos a ver cómo la gestualidad de este encuentro. La pregunta es, ¿lo va a ir a recibir? Lo va a ir a recibir Como seguramente. corresponde, Totalmente, hasta claro. la puerta de la explanada, Así es. y ahí tendrán que venir juntos. Pero son momentos en los que ahí me parece que un poquito las diferencias se dejan de lado, ¿no, José? Seguro, totalmente, ¿No? totalmente. Estamos hablando Han de- dicho algunos desde presidencia, decía, bueno, va a ser un encuentro absolutamente institucional. Y hablaban de una frialdad que iba a mostrar el presidente de la Nación, que yo no creo que se vaya a dar. No, va a haber una normalidad entre los dos. Me parece que los problemas van por otro lado. Me Sí. parece de todas maneras tampoco van a estar, pero bueno, va a haber la cordialidad. Recordemos cómo es la mecánica cuando llega el presidente, cuando arranca la sesión. Que va a estar presidida por Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación, estará acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados. Los únicos que hablan en estas sesiones, en este tipo de sesiones, son la presidenta, quien preside la sesión, que es la que, bueno, tiene la voz cantante de todo, que es la vicepresidenta de la Nación. Después va a haber una breve intervención del presidente del bloque de senadores del oficialismo, que eso es lo que uso y costumbre se acostumbra a hacer. Cuestiones burocráticas nada más que se hacen, que se producen durante las sesiones. Después se va a convocar a las sesiones, a las comisiones de Interior y de Exterior, conformadas por 12 integrantes cada uno. En las comisiones va a estar, seguramente ya adelantamos, va a estar José Luis Esper en una de las comisiones, porque bueno, siempre ya hubo 2 asambleas en las que estuvo el presidente de la Nación y en las 2 estuvo presente José Luis Esper, así que imaginamos que va a estar. Otra pregunta, porque capaz que me estoy confundiendo con lo que es la asunción presidencial. En este caso, o en este tipo de aperturas, ¿no? En cuanto al evento, a la organización, al hecho de que la presidenta, en este caso, que es una mujer, vaya a la explanada a recibir al presidente de la Nación, Javier Milei. Digo, ¿también está ese famoso sorteo de los diputados que tienen que ir a acompañarla o eso es para la asunción presidencial? No, esas comisiones no, pero no, se eligen directamente. Se eligen. No, sí, Bien, se eligen bien. directamente. Que van hasta la explanada a acompañar Claro, la y comisión. vemos que el presidente saluda. Están, que los va saludando la Comisión de Interior y de Exterior. Después se quedará en el Salón Azul, se quedan acompañándolo la presidenta del Senado al presidente de la Nación. También va a estar está el presidente de la Cámara de Diputados, pero es uso y costumbre que también hay mayor centralidad de la pareja presidencial, Claro. en realidad. Van a ver el ejemplar de la Constitución Nacional que está en una tarima vidriada.
después va a firmar el libro de honor, de El de actas, honor, el claro. de honor, y después ingresa, hace ingreso al recinto de la Cámara de Diputados, donde lo esperan los legisladores. Después hablaremos de las presencias y ausencias que uno imagina que puede llegar a ver, o que no lo imagina, que ya se adelantaron de muchas presencias. Ahora vamos a ver algunas placas entonces respecto de lo que ha sido la presentación, pero ahí donde ven ustedes 70 minutos, por ejemplo. ¿A qué nos referimos específicamente? Es porque a nosotros qué nos gusta, y bueno, que estamos pendientes, ¿cuánto va a hablar? Y bueno, vamos a ver, entonces hicimos un raconto de... nos remontamos creo que 20 años para atrás, hasta 2002, a ver cuáles fueron las extensiones de los discursos de cada uno. En el 2024, entonces, el hasta ahora único discurso que dio el presidente de la Nación fue 1 hora 10 minutos, digo, porque muchos ya se han lanzado a aventurar, no sé con qué información, pero dijeron, va a hablar 45 minutos. Calculándole qué es lo que habla habitualmente. Bueno, no es lo que habla habitualmente. Si querés te aporto este dato que no influye en este informe precisamente. Cuando hizo la asunción presidencial en la explanada frente a la Plaza de los Dos Congresos, habló aproximadamente 33 minutos. 33 minutos, exactamente. Cuando habló en la presentación del presupuesto... Pero hacía calor, voy a decir, así que hacía mucho calor y los presidentes de todos los países que habían venido se estaban asando. Sí, ahí, más o menos, ¿no? Así que ahí fue menos, pero fue por ese tema. Y en la anterior a lo que había sido esta que vos presentaste de 1 hora 10 minutos, que es correcta obviamente, la de la apertura que vemos en imagen, había venido a presentar el presupuesto el 15 de septiembre y habló entre 45 y 50 minutos, si mal no recuerdo, o 55 minutos, exactamente. Claro. Bueno, no había superado la hora hasta el 1 de marzo pasado. Claro, ahí superó la hora. Recordemos que el presidente lee, eso sí, lee y lee rápido. Digo porque yo lo suelo tomar y ya me di por vencido, no se lo puede tomar. Tomar nota de lo que... tipo taquigráfico. Sí, lo suelo tomar para, bueno, como todos los colegas gráficos que toman nota de lo que dice, y es muy difícil seguir el ritmo porque habla muy rápido. Pero bueno, veamos entonces su antecesor, que hablaba un poquito más. A ver, veamos el promedio de 1 hora y media de Alberto Fernández. Acá estuvo 4 años, en 2020 1 hora 20 minutos, en 2021 fue el discurso más largo, 1 hora 47 minutos, en el 2022 1 hora 37 y en el 2023, último año, 1 hora 32, más o menos siempre hablaba lo mismo. Él decía que él mismo escribía el discurso. Los textos en este caso es... la diferencia de cada uno tiene su particularidad. En el caso de Milei hay textos de él, hay textos aportados. En general no son los discursos, no son los autores de los mismos. En el caso de Cristina sí se imaginan uno que ella, bueno, ahí sí era todo eso, porque aparte no lo leía. Entonces, no leía. Ahora, en esta diferenciación que veamos en la placa recién, 1 hora 47 minutos en el año 2021, o sea, 1 de marzo del 2021. Sí. En ese momento, si no me falla la memoria, estábamos volviendo, digo estábamos porque nos pasó en nuestros trabajos, ¿no? El hecho de volver a formar las burbujas de trabajo. Claro. Habíamos pasado un verano donde parecía que disminuía un poco la cosa, hablo del coronavirus, claro. Sí. Después, aproximadamente en marzo, cuando empezó un poco el otoño, volvieron a crecer los casos, empezaron las burbujas, pero claro, en esa hora 47, no recuerdo exactamente el discurso, pero también estaba dentro del mismo el contenido de lo que había sido toda la gestión de la pandemia. Para la pandemia, sí, así es. Veamos entonces los discursos de Mauricio Macri, que él realmente no hacía discursos demasiado largos. Veremos, rondaban la hora de promedio. Ahí vamos a verlo, 2016, 2017, 18 y 19, 61 minutos. Los 2 primeros años exactos, 61 minutos igual. Los 40 minutos en 2018 y 2019, que fue el año más, el discurso más tenso, sí, esa es la palabra, 58 minutos. Ahora vamos entonces llegamos a la era Cristina. Y los años en los que ella estuvo 8 años, vamos a repasar los 8 años,
y vinieron, vamos de atrás para adelante, Te ¿no? iba a decir, no sé si entraba en el renglón. Claro, y ahí vemos las 3 horas. Si fuéramos al revés, después vamos a ver que fue tomando confianza y extendiéndose en los discursos. En 2012 fueron 3 horas 17 minutos, en 2013 3 horas 36, en el 2014 2 horas 47, ahí bajó, Claro. no es menor, no es menor. No, no. Y en el 2015 221 minutos, o sea, 3 horas 41 minutos. Pasaba de todo, de todo. Un detalle para... Año electoral, 2015. Sí, el último año, ella ya ahí sí se iba, y 3 años 41. Este es récord mundial, no, récord argentino, porque récord por lo menos argentino, claro. ningún presidente habló tanto en las asambleas. Nosotros hicimos el conteo desde 2002 para acá, desde Duhalde en adelante, pero realmente, bueno, nadie llegó tanto. Una característica que tenía era, insisto, Cristina no leía, característica que tiene de sus años de Claro. legisladora. Ahora, hay un dato buenísimo que vos lo mencionás y lo remarcás. 2015 era el último año en donde ella sabía que por lo menos no podía ser reelecta. Claro, claro. Es decir, Era el último año. que era sí. un resumen un poco de sus 2 gestiones como presidenta de la Nación y Ujú. además en un año electoral donde un poco se preveía que pueda llegar a perder la elección ¿qué era en ese momento? Frente de Todos. Y sí, Frente pero para era Todos, marzo, todavía ni siquiera estaban las listas, así que estaba todo muy verde y hasta algunos soñaba todavía con hacerse los rulos. En alguno de esos discursos ella habló de ahí, fue que dijo lo de hacer, no se hagan los rulos, fue en esas aperturas de sesiones, ¿En referencia a qué? en referencia a los que imaginaban que ella buscaría la La re-reelección. reelección. El Cristina Eterna y esas cuestiones. Pero ahí Vamos tenía que a... cambiar la constitución. Claro, por eso. De que no se hagan los rulos, dijo en aquella oportunidad. Primera época, primer periodo de Cristina, 2008, 1 hora 15, ven que va tomando confianza, 1 hora 11 en el 2009, 1 hora 36 y 1 hora 40, que era una cosa más o menos normal. Lo que digo es de tomarlo y me quejaba de Milei, que es difícil de tomar porque habla muy rápido. Alberto Fernández también leía, era difícil también de tomar, no hablaba tan rápido, pero Cristina, que hablaba muchísimo, lo que sí era fácil de tomar porque hablaba, no leía. Entonces era Claro. muy fácil, muy sencillo Si de tiraba un concepto, tomar. daba una explicación en el medio, capaz. Claro, no, pero, y- pero podías ir tomándola, pero bueno, eso no habla, Y no habla acá- de su gestión, habla solamente de cómo leí, de sus tenemos discursos. 2015 el más extenso y el de Cristina por lo menos el más corto, el del 2009. 2009, así es, 1 hora año 11. que pierden las elecciones, ese año se vota a mediados del año. Misma, no sé cómo decir, misma cantidad de minutos que Javier Milei en el año pasado. Más o menos. 1 sí. hora 11, 1 hora 10. Claro, más o menos, sí, así es. Vamos a la época de Néstor Kirchner, año 2004, arranca 54 minutos, él tampoco hacía discursos tan largos, pero también le fue tomando el gustito y vemos en 2006 y 2007 que pasa largamente las dos horas de discurso. El primero fue en 2004, recién él había asumido, ya llevaba casi un año porque él asume el 25 de mayo. Sí, el 25 de mayo. 25 de mayo. Vamos ahora a la placa siguiente y para terminar con nuestro raconto en cuanto por lo menos a los tiempos, llegamos a Eduardo Duhalde, que también hablaba poquito. Hablaba 44 minutos, él estuvo 2 años, 44 minutos en ese 2002 tan caótico, había asumido en enero de 2002, veníamos de la crisis de 2001 y en el 2003 ya con todo más o menos encaminado y ya de cara a lo que serían las elecciones próximas que finalmente ganaría el candidato que él propuso, que fue Néstor Kirchner. 34 minutos. Ahora vamos a hacer un repasito rápido de lo que fueron las gestiones en cuanto ya vamos a la actualidad, a Javier Milei. Javier Milei tuvo, que es en el 2024, el único discurso que dio, y en ese mensaje, por ejemplo, vamos a algunos tips. Vamos a tener en cuenta algunos tips de lo que fueron ese único discurso hasta ahora. Aplausos 91 aplausos. No, pará.
los contamos. Acá tenés que contar el detrás y cómo contabilizaste los, Es los muy 91 fácil. aplausos. Taquigráfica, pones aplausos y ahí lees y le descontás uno que fue cuando subían la bandera. Ahí. Increíble. Eso es sencillo, 92 aplausos hubo en realidad. Estamos incluyendo el aplauso de la entrada del presidente de la Nación cuando lo aplauden, pero es mucho, 91 aplausos es mucho, es un nivel... Podríamos haber hecho el de todos también Pero acompañándonos. ¿cómo es el trabajo de taquigráficos en cuanto a aplausos? No, porque te los marcan, te ponen aplausos. Aplausos y vítores. Aplausos, y cosas así. pero Sí, ¿qué sí. reconocimiento? No, te ponen los textos, en el texto, en la versión taquigráfica, Sí. que es en la que nos basamos para hacer estos trabajos, ahí te consigna todo lo que sucede, te lo transmiten, te lo escriben. Dentro de poco vamos a hacer, en próximas emisiones, vamos a poner quién es el diputado más aplaudido. Por Me ejemplo, encantó. lo estamos contando, pero eso nos lleva un poco más de tiempo, lo vamos a contar después, más adelante. Por más oscura que sea la noche, siempre sale el sol por la mañana, fue una de las frases que dijo. Volvemos a los tips, entonces, que dio el presidente de la Nación en esa primera presentación en marzo del año pasado. Ejes de su discurso fueron: reclamó la urgente modificación de la fórmula de movilidad. Recuerden, vamos a actualizar lo que dijo. Fustigó a la gestión anterior. Habló de la seguridad, dijo que gobiernos anteriores ataron de manos a las fuerzas de seguridad. Esos fueron ejes de ese discurso que expresó ante el Congreso. Ese día dijo que iba a presentar un paquete de leyes anticasta. Eran 7 leyes que eran, las repasamos. Iba a eliminar las jubilaciones de privilegio para presidentes y vices. De eso se habló a lo largo del año, finalmente no hubo un proyecto sobre el tema. Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de las elecciones periódicas libres y supervisadas por la justicia electoral. Y hablaba de limitar los mandatos a 4 años, los mandatos de los sindicalistas. Eso terminó transformándose en el paquete laboral que presentó Martín Tetaz y que finalmente, porque justamente el gobierno había acordado con la CGT y era no tener demasiados frentes abiertos, entonces prefirió bajarlo de momento. También entre esas leyes anticastas figuraba, por ejemplo, la modificación de las contrataciones laborales. Algo de eso se consiguió por decreto, se implementó por decreto. Él hablaba de los convenios específicos que se realicen en la asociación libre de una empresa, primarán sobre los convenios colectivos en el sector. Dijo también que un párrafo de su discurso: las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales. Esto es ficha limpia. Claro. Él habló de ficha limpia en ese discurso, que tanto que se lo despegaba después de que ficha limpia, por lo menos en esos días lo tomaba como propio y lo tomaba como que es una de las leyes que por lo menos más avanzó de estas leyes anticastas. Dijo también que todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delito de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio por haber sido funcionario. Eso es lo que le termina aplicando a Amado Boudou y a Cristina Kirchner. O sea, esto también se concretó de esas leyes anticastas. Y reduciremos drásticamente la cantidad de contratos de asesores de legisladores. No sé si ahí se tocó demasiado, porque ya eso era otro poder, pero sí que hubo la motosierra se aplicó en todos los órganos del Estado, se aplicaron. Se descontará la jornada de sueldo a trabajadores del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro. Eso no fue ley, pero sí fue implementado de alguna manera. Y también, por último, propuso firmar el Pacto de Mayo. Dijo, les recuerdo la frase que dijo: si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán. Hablaba en ese momento, recordemos el contexto, él venía del primer fracaso de la ley de bases, que había fracasado en el mes de febrero. Y finalmente, después de este discurso y camino ya a las semanas siguientes, empiezan las negociaciones y se restablece el trabajo sobre la ley de bases. Y él había dicho que le propuso en esa ocasión un preacuerdo a los gobernadores para sancionar la ley de bases y un alivio fiscal para las provincias. Dijo que fue lo que nosotros tomaríamos después como alivio fiscal para las provincias. Veamos ahora, vamos a ir... Pacto de Mayo que se firmó fiscal, sí. y se realizó el 9 de julio. 9 de julio, en efecto, no se llegó al mes de mayo. Claro, no se llegó al mes de mayo, se dilató y se llevó a otra fecha patria y fue en Tucumán.
Así es, 9 de julio. exactamente. Vamos ahora a ver algunas frasecitas que dijo el presidente de la Nación en ese, dijimos algunas de las frases emblemáticas del presidente hace exactamente un año. Ahora vamos a hacer referencia a otras que dijo. Los últimos 20 años fueron un desastre económico y una orgía del gasto público. Dijo en referencia, bueno, a la herencia recibida. También dijo que el indicador más descarnado recibido es que el 60% de los argentinos se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Otra frase que dijo fue: estamos terminando con la extorsión de las organizaciones sociales. Bueno, son todas frases recolectadas de ese discurso presidencial y que, bueno, que tuvieron un correlato a lo largo del año. Por ejemplo, uno de los reconocimientos que más se le hacen es haber terminado con los piquetes a lo largo de ancho del país. ¿Habrá sido ese uno de los triunfos hasta el momento políticos más importantes? Seguro, como con la inflación. Y ya para ir un poco acelerando ya sobre el final, hacemos un breve repaso ya sobre las gestiones de Alberto, recordando algunas. ¿Sabés que le cantaban a Alberto Fernández en la última presentación que hizo? Le cantaba los de Juntos por el Cambio: borón, bombón para Alberto la reelección, porque se sabía que ya no iba a presentar si le cantaban eso. Pero todo eso en un contexto en el cual medio que ya se sabía que Cristina Fernández de Kirchner le había soltado la mano política. Y ya no iba a ser candidato. Aparte, en ese discurso estaban muy cerca Horacio Rosati y Carlos Rosenthal, que fueron los dos representantes de la Corte que estaban presentes. Ya estaba en marcha el juicio a la Corte Suprema, así que hubo intensos paneos y una andanada de críticas que lanzó contra él. En un momento dado, Martín Lustó se retiró cuando Alberto Fernández habló de la coparticipación que la Nación le había quitado a la ciudad de Buenos Aires. Fernando Iglesias estaba sentado de espaldas, escuchó todo el discurso sentado de espaldas al presidente, y en el momento que habló de la coparticipación se dio vuelta, le dijo: mentiroso, sinvergüenza, se paró y se fue. Otros que se fueron en ese momento fueron Javier Milei, Victoria Villarruel, o José Luis Esper, Carolina Píparo. Ellos se levantaron y se fueron en ese momento también. El PRO, que ya se había ido el año anterior, en 2022, ese día no se fue. Otros más se fueron, pero fueron a lo largo del discurso. Está también la cuestión del pararte, es todo un simbolismo que mañana, por ejemplo, con los que no van a estar, bueno, no se va a dar, directamente no se va a presentar. Ahora tenemos que hacer el repaso. Y ahora hacemos, ahora no vamos a tener tiempo, pero después sí. Pero con Macri también habló de inflación. En el último discurso, de Macri, que es el más caliente que tuvo, dijo, por ejemplo, que cuenta en un pasaje, ese es donde se acuerdan que era lo que uno imaginaba que podía llegar a pasar mañana, cuando le gritan encima, cuando se peleó mucho con los diputados. Esto fue en 2019. ¿Cómo arranca todo eso? Él relató un mensaje de una mujer que le había dicho: quería contarles que este año con mi esposo, le dijo, no nos fuimos de vacaciones, pero conectamos las cloacas e instalamos el agua corriente. No se imagina lo que se siente. Eso lo contó Macri durante su discurso. Y ahí ahí el desorden gana la sesión, empiezan a gritarle cosas, empiezan los gritos, se armó un desbande total que uno imaginaba que iba a pasar mañana, no va a pasar mañana, pero pasó en 2019. Y entonces él le grita aquella famosa frase: los gritos, los insultos no hablan de mí, hablan de ustedes, señores. Yo estoy acá por el voto de la gente, yo estoy acá por el voto de la gente, señores. Y era Michetti la que en aquel entonces trataba de calmar un poco y frenaba las aguas. Imposible de calmar. Y vamos a hacer un breve y rápido repaso de lo que fue la gestión Cristina. Por ejemplo, ya dijimos aquello de que no se hagan los rulos. El Partido Judicial se ha independizado de la Constitución, dijo. Ya en ese último discurso tan largo de 2015 dijo que habían desendeudado definitivamente a la República Argentina, había proclamado. En el 2014, por ejemplo, el radicalismo, que había amenazado con retirarse del recinto, en caso de que la militancia, porque estaban las gradas cargadas de militantes. Mirá, estamos viendo esa foto, mira, es impresionante. Sí, hay hasta, creo que, papelitos tirados. Eso es 2011, sí, pero sí, de todo. Y entonces, y si cometían exceso, la militancia se iba. Entonces, ¿qué hizo la juventud peronista, kirchnerista, que estaba presente ahí? Les tiró pétalos.
pétalos de flores a la oposición cuando Cristina finalizaba el discurso, entonces por haberse quedado Claro. le tiraron pétalos. En el primer mensaje que dio ante la Asamblea Legislativa habló de la energía, dijo que no era un problema argentino, sino regional y mundial, y destacó en ese momento, estamos hablando de ese primer discurso fundacional, la alianza importante con Venezuela en el Mercosur a fin de cerrar la integración energética. Eso, señores, no sucedió al final. Y en el 2015 se habían vuelto a reunir quienes, Cristina y Cobos, justamente. En Fue la un primera mismo vez recinto. después del voto no positivo, no se solamente se apretaron 2 veces las manos y un dato que Pero se en ese recuerda momento, en este Cobos, ¿por qué le llega a dar la mano? no, perdón, eso fue en 2011. En Ah. 2011 la última vez que se encuentran. Él como ahí. vice. Claro, él Ah, como ok, vice. ok. Y en esa ocasión se olvida, Cristina, de inaugurar formalmente las sesiones ordinarias, porque es la última frase que tienen que decir cuando terminan. Claro. No pasa nada, se van a hacer las sesiones igual, pero ese año se había olvidado de decirla. Claro. Breve y rápido repaso de lo que fueron. Mañana agregaremos más datos a esto que vamos a reciclar para el año que viene, Totalmente. seguramente. Ahora vamos a breve pausa y después seguimos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué es lo primero que recordás, sobre todo de cuando eras más chica, de cómo fue tu infancia, tu juventud en Mercedes? ¿Llegaste a la famosa vivencia del jugar en la calle? Tercer bloque de plenario, en vísperas de la Asamblea Legislativa, donde se va a poner en marcha el 143 periodo ordinario. Una de las noticias del día fue, bueno, justamente toda la polémica que se generó en torno al presidente de la Nación, el gobernador bonaerense, y bueno, todo arrancó con un tuit de los viernes tenemos que hacer una sección, los tweets de los viernes del presidente de la Nación, que son bastante disruptivos en este caso. Él habla un tweet que, bueno, sin medias tintas, habla del baño de sangre y la incompetencia de Kicillof. Esos tweets que hace titulado justamente. Y ahí habla de la intervención de la provincia de Buenos Aires, la eventual intervención. Él le dice: no se puede trabajar con alguien como usted que cree que los delincuentes son las víctimas. Entonces, en un pasaje de ese extenso tweet le dice: córrase del camino. Todo esto tiene que ver
pongámoslo en contexto, con los hechos de inseguridad que se están registrando en la provincia de Buenos Aires. No son actuales, pero esta semana fue un hecho, bueno, aberrante, como fue la muerte a manos de menores de edad de la nena Kim, de apenas 7 años de edad. Córrase del camino, esto es renuncie, le dijo Milei a Kicillof, y déjenos intervenir la provincia. En un año vamos a terminar con la violencia. Esa es una de las cosas que le dijo el presidente. Después vamos a hablar sobre cuáles son los caminos eventuales para una intervención, de qué hablamos cuando hagamos ese método excepcional que es para pero que está incluido dentro de la Constitución. Pero antes nos vamos a la provincia de San Luis. Y estamos en comunicación con la diputada Karina Bachey de la bancada del PRO. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro, Gonzalo Salaverrieta están con usted acá desde Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo están allí en el piso? Un gusto hablar con ustedes desde aquí de San Luis. Yo estoy en mi ciudad natal, en Villa Mercedes, que es a 100 kilómetros de San Luis. Buenas tardes a todos. Bueno, diputada, ¿cuándo usted va a venir? ¿Mañana va a estar acá en Buenos Aires en la Asamblea Legislativa? Sí, tengo previsto estar allá, así que esperamos ansioso el discurso del presidente, que realmente, va a marcar el lineamiento para el año legislativo, ¿no? Entonces es importante que lo que va a decir, ¿no? Y con mucha expectativa con respecto a los temas que me gustaría que pudieran ser agendas para este año legislativo 2025, Mira, como son todo lo que es la modificación de la reforma laboral, todo lo que es los costos laborales, dado que al bajar las barreras de importaciones y de exportaciones necesitamos fortalecer a nuestras pequeñas industrias, la industria de la República Argentina, que es necesaria una reforma estructural en todo lo que son los costos laborales, ¿no? de las empresas para poder ser competitivo y dar respuesta a lo que ya está entrando en el mercado internacional, que es muy importante, la protección y el fortalecimiento de nuestras empresas argentinas. justamente, diputada, a propósito de lo que está diciendo, justamente la oposición cuestiona, por ejemplo, el hecho de que hay una apertura que se viene dando en la economía y respecto de las importaciones, y que eso va a generar consecuencias en la industria. ¿De eso habla cuando hace esas menciones? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Correcto, es lo que, digamos, lo prolijo hubiera sido que primero hubiéramos planteado una reforma estructural de veras con respecto a la reforma laboral para todas nuestras industrias y luego bajar las barreras, ¿no? Porque en definitiva la industria se está viendo amenazada por esta forma que están introduciéndose los productos y cómo se ha liberado, ¿no? Que no estoy en desacuerdo con salir al mercado internacional, tanto para el ingreso como para la salida, pero es necesario fortalecer nuestro sistema en cuanto a los costos laborales que tenemos, que son altísimos, los costos impositivos también. Entonces necesitamos encarar una reforma profunda con respecto a todo lo que es laboral y impositivo para generar a las empresas estas herramientas necesarias para ser competitivas ante el mundo. Diputada, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta aquí la saluda. Digo, ¿cuál es la expectativa de lo que pueda llegar a decir mañana Milei respecto a proyectos, a lo que pueda venir en el medio también de la expectativa por la posibilidad de que impulse desde el Congreso mañana, o tal vez no, pero posiblemente esto suceda respecto a que ya está el proyecto aquí en la Cámara de Diputados, ya se ha tratado, pero no ha llegado al recinto respecto a la baja de imputabilidad, de la edad de la imputabilidad? Digo, ¿qué opina de este tema y qué espera también de esos proyectos que por lo menos están anunciando?
En primer lugar, desde mi lugar y de mi banca, apoyar porque realmente vemos casos espeluznantes días tras días y realmente necesitamos esta herramienta para que la justicia pueda impartir la justicia ante toda la sociedad, ¿no? Realmente sí esperamos con ansia este proyecto para ser tratado y es una necesidad y algo que le debemos a nuestra sociedad, ¿no? Porque vemos ahora el caso de esta niña de La Plata, realmente los padres Mm. y toda la situación, ¿no? Espeluznante, cómo nos ha dejado y cómo nos choquea como sociedad y estamos como simples espectadores. Entonces necesitamos generar esas herramientas, ¿no? Para pasar a la acción, porque, bueno, difundimos, le hablan a la madre, al padre, mostramos, pero ¿y la acción Dipu- y la medida correctiva? Claro. Claro. Hace referencia justamente a los hechos que se están dando de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Hoy el presidente de la Nación, justamente a partir de esos hechos de inseguridad y la violencia creciente que hay en la provincia, habló, bueno, a través de la red social X y planteó lo que decíamos al principio, justamente cuando conectamos con ustedes, estábamos hablando del planteo que hace sobre la eventual intervención de la provincia. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Y a mí me parece que ahí ir una intervención es como demasiado. Me parece que hay que respetar los procesos democráticos, ¿no? Eh, pero bueno, también hay que ver la consideración de que si se amerita, ¿no? Porque realmente en la provincia de Buenos Aires están pasando sucesos cada vez con más seguidos, ¿no? Con cortos periodos de tiempo. Entonces, bueno, yo creo que la figura presidencial, dejando de lado un poco lo político, ¿no? Entonces, eh, bregando por el bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca el termómetro realmente. Si nuestra sociedad está en peligros, bueno, ¿qué otras medidas? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las medidas de acción, no? ¿Dónde está la seguridad federal, la seguridad de gendarmería, la seguridad provincial? O sea, me parece que hay que actuar ahí de manera conjunta porque en el medio está la sociedad y en los dos RIN hay dos espacios políticos, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que hay que ser muy consciente con esto y considerar en primer lugar a todos los argentinos y en este caso a todos los bonaerenses. Diputado, usted forma parte de varias comisiones, entre ellas, bueno, deportes, discapacidad, asuntos municipales, comercio, bueno, son varias. Digo, ¿qué nos puede por lo menos adelantar, anticipar en base a lo que usted sabe, en cuanto a lo que usted piensa que puede llegar a venir, también por su propio impulso, ¿no? Con iniciativas a partir de vamos a contar miércoles, ¿no? Que sería como el primer día hábil de marzo, ya con el periodo ordinario comenzado. ¿Qué expectativa tiene respecto a proyectos e iniciativas? ¿A dónde cree que tiene que el Congreso profundizar, más allá de los temas de los cuales ya venimos hablando? Y yo creo que lo económico este gobierno lo ha impulsado muy bien y bueno, y ha mostrado con resultados contundentes la baja de la inflación y ahora esperamos el impulso del crecimiento de la economía. Entiendo que necesitamos impulsar los proyectos sociales. En el caso mío de la discapacidad, yo he presentado un proyecto de ley que es la compra inclusiva, donde se obliga al Estado a contratar a las empresas que sean oferentes en las licitaciones públicas a personas con discapacidad y estos corran en ventaja a la hora de las cotizaciones. Entiendo que es una materia pendiente que este gobierno tiene con la sociedad, ¿no? Porque todo no es mercado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, si bien se ha hecho una auditoría, que estoy totalmente de acuerdo, todos los recursos tienen que ser auditados porque de la manera que están auditadas generamos más eficiencia en el gasto público, en la inversión pública, asignar partidas y evaluar el resultado de esas partidas con números contundentes y reales. Creo que eso es fundamental. Y también entiendo que tenemos que mejorar todo lo que son las prestaciones para las personas con discapacidad, que sí es una materia donde el Estado tiene que estar presente y no sé, no tiene que estar librado al mercado, ¿no? Es mi mirada, ¿no? Entiendo que
sumamente importante el libre mercado y que las cosas el mercado los regula, pero hay lugares donde el Estado tiene que estar sí o sí, en el caso de la discapacidad, en el caso de la educación, en el caso de la seguridad, en el caso de la salud, ¿no? Es importantísimo el rol del Estado, pero un Estado eficiente, no un Estado gigantesco, burócrata y que la inversión no llegue a los ciudadanos. Claro, diputada, justamente a propósito de lo que estaba diciendo, yo estaba viendo proyectos que usted presentó durante este año y hay uno en particular que es bastante reciente, lo presentó en noviembre, que es un proyecto de ley para garantizar el acceso gratuito e ininterrumpido a los medicamentos hidrocortisona, fludrocortisona, dexametasona para todos los pacientes diagnosticados con insuficiencia suprarrenal. Y esos parecieran ser esos proyectos que en este contexto parecieran que estar destinados a no ser tratados. De eso habla Sí, sí, cuando habla de lo que totalmente. dice, ¿no? Sí, Y totalmente, pero por más que tal vez o a lo mejor no lleguen a buen puerto, ¿qué es lo que hay que marcar el precedente, ¿no? Hay que marcar el antecedente y hacia dónde queremos ir como sociedad, en el caso mío desde mi bancada, ¿no? Obviamente que el Ejecutivo está yendo por otros lugares, de todos modos yo ejerzo mi banca bajo mis convicciones, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido va este proyecto que entiendo que hay cuestiones específicas donde el gobierno se tiene que ocupar, donde el Estado tiene que estar, porque en definitiva entonces si no va a existir más el Estado no debería existir ya ningún tipo de impuestos, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente entiendo que los procesos democráticos se dan bajo determinadas características, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, digamos, en la autonomía de los poderes y en el funcionamiento. Pero, ¿cuál es el sentido del funcionamiento de un ejecutivo? Bregar por el bienestar de la sociedad, ¿no? claro, claro. Y diputada, a propósito de todo lo que dice, a la hora de un balance del primer año de la gestión de Milei, usted, qué es lo mejor? Me imagino que es porque ya lo dio a entender por el lado de la economía. ¿Qué es lo mejor y qué es lo que menos le ha gustado de este primer año? En un balance, en primer lugar, bueno, que ir al supermercado y comprar con el mismo dinero las mismas cosas, eso para mí como argentina y como también ama de casa, nos permite ir regulando nuestra economía, tener una determinada planificación y además que la inflación es un impuesto para toda la clase trabajadora, ¿no? Entonces, en ese primer punto le asigno un 100, digamos. Este camino es el correcto y lo apoyo y como han visto ustedes en las votaciones, es apoyado las leyes que el Ejecutivo ha enviado en este sentido, ¿no? Pero sí también entiendo que los argentinos somos exigentes. Una vez que nos acostumbremos a la estabilidad económica, una vez que estemos en el crecimiento, el argentino va a pedir el respeto institucional, el argentino va a pedir el respeto a los poderes, a los distintos poderes, porque el argentino es exigente. Entonces, yo creo que una vez que nosotros este primer piso, este escalón ya lo hemos superado, vamos a ir a exigir otras características, ¿no? Que entiendo que como sociedad madura y que vamos evolucionando en un sistema democrático, estas exigencias más tarde o más temprano van a llegar. Entonces, eso sí le reclamo al gobierno, el tono de las conversaciones, el tono de los discursos, no comparto ese tipo de agresividad y ese tipo de terminologías. Entiendo que primero el presidente y de allí para abajo debemos respetar la institucionalidad, ¿no? En todos sus aspectos. Ahora, también siempre es interesante, diputada, conocer un poco el costado más del interior, ¿no? El pensamiento, la defensa, los derechos, ¿no? De cada una de las provincias. Si le pregunto a la Karina Bachey de San Luis puntualmente, digo, legislando en un Congreso Nacional, ¿en qué está pensando? Y yo estoy pensando, en primer lugar, como le dije recién, en las medidas que necesitamos para nuestras pymes. Yo además soy contadora y ejerzo mi actividad como profesional en mi provincia y veo que realmente esto de las importaciones está amenazando a nuestras industrias locales, que además nosotros en San ¿Cómo Luis cuáles? Perdón, ¿cómo cuáles? ¿Cuáles son esas industrias?
Y por ejemplo, las de neumáticos, por ejemplo, las que hacen autoparte, y Mm, digamos, están, digamos, con procesos con dificultad para poder alcanzar esos estándares por los costos que nosotros tenemos, ¿no? claro. Y en la oferta internacional que es tan baja, los precios, entonces realmente sufre, digamos, la estructura de las microempresas. Hablo de 20 trabajadores, 25, 30 trabajadores, que en la provincia de San Luis son las pymes que digamos, llevan adelante el círculo económico de la provincia. Diputada, ¿cuándo es la apertura de sesiones ordinarias ahí en la provincia de San Luis? La primera semana de marzo, después del primero, todavía a mí no me ha llegado la invitación, pero entiendo que va a ser entre el 6 y el 7 de marzo. Ah, bien. ¿Y cómo ha sido este primer año de gestión de Claudio Poggi al frente del gobierno puntano? Y ha sido, bueno, en primer lugar, el gobierno encontró las cuentas desfasadas, ha sido un año de mucho control en el cual hay varios ministros, exministros del gobierno anterior con procesos abiertos judiciales por el tema de malversaciones de fondo. Entiendo que ha sido un primer año como para acomodar las cuentas, ¿no? Y además que recibimos una provincia con el 60% de pobreza, entonces, bueno, ha sido muy duro este primer año de gestión y que aún todavía, desde mi opinión, de este lado, digamos, creo que falta, ¿no? Ese impulso para que nuestro San Luis se vuelva a colocar en marcha. Pero bueno, veníamos con un déficit fiscal importante y salir de ese déficit fiscal y asegurar el sueldo a los empleados públicos, a la seguridad, a la salud, a la educación, es como un malabare, ¿no? Perfecto. Y los Rodríguez A no se le han hecho fácil tampoco, ¿no? No, no, totalmente está enquistado y bueno, ahora hay luchas con el Poder Judicial para que las causas puedan seguir sus cursos y demás. Bueno, hay jueces nombrados por las gestiones anteriores, entonces bueno, y ahí vemos cuánto nos falta madurar con la democracia y la independencia de los poderes, ¿no? Perfecto. Bueno, diputada, le agradecemos mucho. La vemos acá mañana por acá, por Buenos Aires, seguramente en la asamblea en el día de mañana. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias, buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, gracias. Adiós. Era la diputada Karina Bachey del PRO de San Luis. Bueno, dando un panorama bueno, ahí gobierna Juntos por el Cambio de alguna manera, porque fue uno de los lugares donde fueron juntos. Es un aliado el gobernador Claudio Poggi en la provincia de San Luis, pero bueno, ya marcaba la alianza táctica que hay con el gobierno nacional, pero sin dejar de ocultar sin ocultar las diferencias que tiene y las prevenciones respecto de esta gestión. Totalmente, José. Bueno, no sé Bueno. si decirte buen fin de semana largo, porque Y va a ser interrumpido, va a ser interrumpido. pero bueno, Claro. no importa. Nos pone contentos Totalmente. estas sesiones, apertura de sesiones ordinarias que se va a dar mañana. Gracias, Gonzalo. Un gran placer y buen fin de semana para todos. Así es, hago mías las palabras de Gonzalo, que sea un buen fin de semana largo, que mañana sea una muy buena fiesta de la democracia como tiene que ser la Asamblea Legislativa. Nos volvemos a ver entonces el miércoles que viene a partir de las 15. Ahora lo dejamos con los compañeros de Pasos Perdidos. Pero hasta el miércoles. Entonces.